Buenas y bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba reflexionando, recordando experiencias pasadas que, francamente, preferiría no volver a vivir. Y en este episodio os voy a traer dos fábulas, bueno, más bien un chiste y una fábula, que tienen algo que ver con el mundo de la empresa y que os puedo decir que he vivido de primera mano. En primer lugar, el chiste. Tiene lugar en una carrera de remo, al estilo de las que se hacen entre la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Pero aquí podemos decir que una es una trainera que está llevada por una empresa buena. Aquí el chiste dice una empresa japonesa. Y la otra es una trainera que está, pues es de una empresa española. En realidad podría ser de cualquier otro sitio. Simplemente es una empresa mala. Se da la salida y los japoneses salen muy bien, empiezan a avanzar y van dejando bastante sitio con respecto a la trainera española. Finalmente acaban ganando con bastante sitio. Se empieza a analizar qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, se ve que el equipo de los japoneses estaba compuesto por 10 remeros y un director de la trainera, que era pues el que iba marcando el ritmo, ¿no? Supongo que habéis visto alguna vez ese tipo de competiciones. Siempre hay uno que va marcando el ritmo, el que guía, el que lleva a la trainera, y el resto pues normalmente van remando. Sin embargo, la trainera española había decidido adoptar otra distribución distinta, mucho más moderna y mucho más adecuada, que según ellos, consistente en 10 jefes de equipo que iban dando las órdenes y un remero, ¿no? Que era el que tenía que ir remando. Bueno, llegó el momento de plantear la trainera del año siguiente y los japoneses volvieron a plantear la misma distribución. 10 remeros y un jefe. Sin embargo, la trainera española decidió innovar. Entonces, visto que 10 jefes de equipo no era una buena distribución, hicieron lo siguiente. Pusieron un jefe de equipo, 2 asesores para ese jefe de equipo, 7 jefes de sección y un remero. Volvió a darse la salida y la trainera japonesa volvió a adelantarse, ganando por mucha más distancia a la trainera española. Volviendo a reunirse, volviendo a revisar, volvieron a plantear a ver cuáles eran lo que podían hacer, y en este caso, para el año siguiente, plantearon en la siguiente división. Pusieron a un jefe de equipo. Pusieron 3 jefes de sección con plus de productividad. Además, añadieron 2 auditores para comprobar los avances de todos los cambios que se habían planteado. Y, además, 4 vigilantes jurados que no quitaban el ojo del remero, al que, por cierto, habían amonestado y castigado por los fracasos de los años anteriores. Además, sin más, además de eso, la trainera japonesa volvió a presentar la misma distribución de todos los años. Un jefe, un director de la trainera y 10 remeros. ¿Qué queréis que ocurrió? Pues de nuevo, la trainera japonesa volvió a ganar con mucha distancia con respecto a la española. Revisando por última vez la situación, se decidió que para el año que viene se mantendría la misma distribución, excepto el remero, que sería cambiado por un becario o, como mucho, haciendo un esfuerzo, por una contrata externa, ya que el remero de la empresa, a partir de la 25ª milla más o menos, pues ya pasaba de todo y se le había oído decir entre dientes que el año que viene iba a remar su puta madre. Seguramente lo hayáis oído con anterioridad, ya os habéis avisado, por cierto, de que no tengo gracia. Y los que no lo hayáis vivido,
os puede parecer hasta gracioso, pero los que hemos estado en situaciones parecidas nos da miedo de lo real que nos parece. La segunda fábula es distinta y seguramente muchos menos la conocéis. Y esta me la contaron, al igual que la de la trinera, pero esa era más conocida. Esta me la contaron cuando empecé a trabajar en una de estas consultoras, muy grande, ¿no? Y me la contaron para explicarme muchas de las cosas que iba a ver y a experimentar trabajando en ella. Esta fábula habla de un experimento que se realizó en un laboratorio, ¿no? En el que el experimento consistía en lo siguiente. Cogieron a 10 monos que los tenían metidos en una sala. Los científicos miraban desde fuera a través de un cristal, ya sabéis, ahumado, de esos que no se puede ver lo que hay detrás. Bueno, pues los científicos estaban vigilando a los monos. Y lo que hacían los científicos, había una escalera en el medio de la habitación y cuando los científicos querían, pulsaban un botón y aparecía un racimo de bananas reluciente, muy apetitosas del techo. Lo suficientemente alto, a las alturas suficiente para alcanzarlo, pero no desde el suelo, sino subiendo a la escalera. Bueno, pues los científicos pulsaban el botón y el racimo de plátanos aparecía. Claro, los monos que estaban por allí en ese momento pues aburridos y tal, veían los plátanos y decían, hostia, comida, vamos para arriba. Y claro, el que más hambre tenía empezaba a subir la escalera y tiraba para arriba. ¿Qué ocurría? Que en ese momento los científicos que estaban viendo cogían y apretaban otro botón que electrificaba el suelo y les pegaba un calambrazo al resto de los monos. ¿Vale? Claro, esta situación la repitieron en varias ocasiones. Los monos al principio no entendían muy bien qué estaban pasando e intentaban subir, y cada vez que alguno de ellos subía a intentar coger un plátano, el resto recibían un calambrazo. Hasta que ya llegó el momento en que, por mucho hambre que tuvieran, en el momento en que alguno de los monos se acercaba a la escalera, le caía una somanta de golpes, porque por mucho hambre que tuvieran, tenían más miedo a los calambrazos que estaban recibiendo. Hasta aquí la cosa parece bastante clara, me diréis, un condicionamiento típico de Pavlov, ¿no? Pero ahora viene lo interesante. Cogemos a uno de esos monos y lo sacamos de la sala, ¿vale? Y metemos a un mono nuevo que no conoce nada de lo que ha ocurrido dentro. Están los otros 9 monos y está este mono nuevo que ve la escalera en medio y no ve nada más. Y al cabo de un rato los científicos vuelven a dar al botón y aparece el racimo de plátanos. El nuevo mono se queda mirando los plátanos, se queda mirando al resto de los monos, ve que no hacen nada, evalúa un poco la situación, ve que subiendo a la escalera podría alcanzarlos y se empieza a dirigir hacia la escalera con la intención de coger un plátano, obviamente. ¿Qué ocurre? Que los otros 9 monos le reparten la somanta de hostias más grande que ha recibido en su vida. Podéis imaginar que el mono al final acaba por desistir y pasar del plátano porque no entiende muy bien por qué, pero el resto de monos le parten la cara en el momento en que intenta coger un plátano. Muy bien, ¿qué ocurre a continuación? A continuación volvemos a coger uno de esos monos que estaba dentro de la sala y que había recibido calambrazos y lo sacamos fuera y lo sustituimos por otro mono nuevo que también viene de fuera sin saber qué es lo que ha ocurrido. Nada de lo que ha ocurrido dentro. Y de nuevo vuelve a ocurrir lo mismo. El mono se queda ahí, están tranquilos hasta que aparecen las bananas y entonces el nuevo mono mira las bananas, mira el resto de monos y dice, hostia, pues tengo hambre, voy a por ellas. Y el resto de monos
le dan la somanta de golpes más grande que le han dado en su vida. Y seguramente el mono que ha recibido la somanta anterior es el que más fuerte ha pegado al nuevo, aunque no sabe por qué. O sea, daros cuenta, los científicos que están ahí ya no necesitan el botón de electrificar, no le están dando al botón de electrificar el suelo, porque ya los monos por sí mismos están haciendo ese trabajo de evitar que se cojan los plátanos. Seguimos haciendo estos cambios hasta que al final acabamos quedándonos con ningún mono. Ya no hay dentro de la sala ningún mono de los que recibieron calambrazos. Todos los monos que hay han llegado a este ambiente en esta situación. Saben que si intentan coger el plátano, el resto de ellos les van a meter de golpes. Pero no saben por qué. Y esta es la situación en la que muchas veces te vas a encontrar en tu trabajo. En esta empresa, así me lo explicaban. Esta fábula, como veis, habla de la obediencia ciega a las normas y por qué a veces, bueno, pues se convierte en norma. Es algo que nos encontramos en empresas, en malas empresas, normalmente. En que se obedecen ciertas normas, hay ciertas situaciones, ciertas consideraciones que nadie te sabe explicar por qué están así, pero que más te vale hacerlas caso. Y que a los que no las hacemos caso, o no las hace caso, a los que ponen a prueba esas normas, suelen caerle los golpes más fuertes. Ay. Y bueno, pues esta es la situación. También os contaré que poco antes de empezar a trabajar, cuando estaba acabando la universidad, mi chica me regaló el libro de Dilbert, del Principio de Dilbert. Y debo decir que mucho de lo que leí ahí lo viví después. Y que según lo estaba leyendo me iba haciendo gracia, pero me preparó bastante para lo que luego iba a encontrar en la vida corporativa. Y bueno, vamos a comentar un poco el feedback de anteriores episodios. Y os iba, por ejemplo, en el anterior episodio que hablamos del podcasting, pues gustó recibir algunos comentarios, sobre todo porque el título, lo admito, lo puse, era un poco clickbait, iba con mala leche, y el contenido del episodio era un poco distinto con respecto a lo que era el título. Y bueno, por ejemplo, el amigo 3for All Coffee, de 3for All, el podcast, me decía en Twitter que igual tenemos una visión un poco entristecida y nostálgica de las cosas previas a la corriente de moda, ¿no? Y él lo que defendía es que intentar monetizar un hobby pues no es malo en sí, ni deja de hacer de ello un hobby. Pero bueno. Y que otra cosa es que te vendas al mainstream. En fin, yo en realidad estaba intentando tender puentes entre ambos lados. Pero bueno. Vamos con la siguiente sección. Hoy chiquitán, la arena está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Venga, una sección rápida del Fediverso con algunas cositas particulares que voy descubriendo. Y es que hay un cliente del Fediverso para MS2. Flipas. Se llama Dostodon, aunque yo a lo mejor lo llamaría llamado Dosotodon, ¿no? No es más sonoro. Y bueno, es capaz de ejecutarse bajo MS2. No lo he probado, ni creo que lo llegue a hacer, pero bueno, si todavía tenéis por ahí algún 8086, podéis hacer un intento. Otro cliente particular es un cliente para Mac. Y diréis, bueno, tampoco es tan raro que haya clientes de Mastodon para Mac. Pero no, es que esto es un cliente para el Mac original, que se llama Maxtodon. Y que los requerimientos son un Macintosh de 68K con el procesador 68020, 68030 o 68040, por lo menos 1,5 MB de memoria libre, el System 7.1,
la versión del sistema operativo, del 7.1 al 8.1 y el direccionamiento de 32 bits habilitados. Pero bueno, vamos, un ordenador de hace mucho. Y por acabar esta sección hablando de clientes raros, yo alguna vez he buscado para los teléfonos, ¿os acordáis de los Nokia? Que llevaban un sistema operativo que se llamaba Symbian. Y no he encontrado. Si conocéis alguno que sea de ese estilo, decidme, porque me interesa. Pero hay un cliente que se puede usar en web, que al estilo de, si tú entras en Mastodon.social, tienes un cliente para usar. Pero hay uno muy ligero, que se llama brutaldom.org y que se puede utilizar en dispositivos muy ligeros como una televisión o como os comentaba, en estos móviles Symbian. Y bueno, yo creo que por hoy ya os he dado bastante la lata. Aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora era mío, pero que ahora es de todos. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto, formas de suscribiros al podcast, etcétera, en tiemposcaso.com y nos escuchamos muy pronto. Adiós.